Yo soy Giancarlo Fierro, estudiante de medicina de pues la base 20, ya estoy en sexto año. Voy a hablar más que todo algo rápido porque tengo 20 minutos menos para hacerlo en menor tiempo, para hablar de lo que es edema e inflamación. Entonces, primero en esta pregunta, aquí voy a tratar de quitar esto, ya, porque no me dejaba ver bien. Ya. Ahora, con relación a la fisiopatología del edema, marca la alternativa correcta. A ver, voy a dar nada más, si pueden, por favor, tratar de en 30 segundos, voy a dar 30 segundos para pasar y responder la siguiente, pero para pasar y responder por qué es esta, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa a marcar acá, la correcta? Podrían escribir en el chat. Cualquier pregunta o duda que surja, también no hay ningún problema, lo pueden hacer. Ok, muy bien. Ya me han escrito por privado. Por privado están mandando la D, mensajes directos. Ok, la clave de esta pregunta es la D. La alteración de la hemodinámica capilar y la retención de sodio y agua compensatoria determinan el edema generalizado. Y ahí no solamente se saca porque es plancha, ya evidentemente, quiero hablar un poco de lo que es el edema. Para eso tenemos que conocer la fuerza de Frank Starling. Ojo, ojito, ojito con ello. No todas, no todas las, no todas las fuerzas de Frank Starling, digámoslo así, explican la formación de un edema. Porque hay edemas, como ya habrán ustedes estudiado en patología, por la propia inflamación, ¿ya? Porque cuando hay una inflamación, existe vasodilatación y los endotelios terminan separándose. Los endotelios se separan y disminuye, o más que todo, ya no funciona tan bien las tight junction, las ocludinas. Las ocludinas impiden hasta el paso de la molécula de agua. Pero cuando el endotelio está separado, chao ocludinas, el agua puede pasar. Entonces, esa es una forma de formar edema. Es un edema inflamatorio que no tiene nada que ver con la fuerza de Starling, Frank Starling, ¿sí o no? No tiene nada que ver. Entonces, no todo edema se explica por la fuerza de Frank Starling. Ojo, ojo con ello. Espero que lo tengan desde ahorita claro. Ahí vamos a ver la formación, la parte microvascular, la parte de lo que es arteria y la parte de lo que es vena. Ahí, como ven, dentro del vasito está la presión hidrostática. La presión hidrostática son dentro del vaso. ¿Y qué es la presión hidrostática? La presión del líquido, pues. Cuando aumenta la presión hidrostática, usualmente bota el agua. Ahí a una presión de 37 milímetros de mercurio aproximadamente hace que el agua pueda salir, ¿no? Y fuera del vasito, esto está fuera del vaso sanguíneo, está el pi. ¿Qué es el pi? La presión oncótica. ¿Cuál es el otro nombre de la presión oncótica? A ver, ahí, ¿quién es el más rápido? De Ibas también será el más rápido, imagino. ¿Quién es el más rápido para poder escribir, para que me diga cuál es el otro nombre de la presión oncótica? Muy bien, el otro nombre de la presión oncótica es la coloidosmótica. Entonces, cuidado, por si les pueden volver a preguntar algo parecido. Ya, es lo mismo, oncótica y coloidosmótica es exactamente lo mismo. Esa es la presión que está fuera del vaso sanguíneo. No, o sea, está fuera y también está dentro, ¿ah? Pero acá puse la presión coloidosmótica I, que se refiere a la presión coloidosmótica intersticial, ¿ya? Intersticial, que es la presión de las propias proteínas, ¿ya? Las proteínas tienen una forma, digámoslo así, de atraer los líquidos hacia sí mismos. ¿Ya? Por ende, en estados como por ejemplo hipoalbuminemia, ¿qué es la albúmina? ¿Qué es la albúmina, Giancarlo? La albúmina es la principal proteína plasmática. En estados de hipoalbuminemia, pues la proteína ya no va a poder atraer el agua hacia sí, hacia adentro, ¿no? Del vasito. Por ende, el agua sale y se forma edema. Entonces, la proteína plasmática importante o involucrada, la que más tiene importancia es la albúmina. ¿Cuál es la otra proteína plasmática importante? Que no es la albúmina. A ver, no saben, ¿ves? Las proteínas plasmáticas, y son dos nomás, dos proteínas plasmáticas importantes. ¿Se han escuchado de la globulina? No han escuchado, ¿no? Ya, las alteraciones de globulina usualmente no importan mucho. No es que formen edemas ni nada de eso. Pero la albúmina, esa sí es la que más importa, porque es la que está en mayor cantidad en la sangre. Entonces, acá tienes la presión oncótica intersticial, ¿ya? Y la presión oncótica intersticial aproximadamente es de cero, porque en el intersticio no hay proteínas mayoritariamente, ¿ya? O en lo normal. Ahí está la presión de filtración que va a ocurrir ya en el propio capilar. Porque, ojo, acá estamos en la arteriola. En la arteriola. Y viene la presión de filtración hacia el capilar, ojito, ¿ya? Tienes 37 milímetros de mercurio, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática del capilar o intracapilar. Más le va a sumar la presión oncótica del intersticio. Y eso es igual a 37. Fíjate la flecha.
Fíjate la flecha, el agua sale. Estas son las presiones de filtración, o sea, para que el agua salga. Entonces, también tienes otras presiones. Por ejemplo, la presión hidrostática intersticial. ¿Y qué va a hacer la presión hidrostática intersticial? Va a hacer que el agua salga del intersticio y se vaya al vaso sanguíneo, porque bota. La presión hidrostática bota, la presión oncótica atrae. Ya la presión hidrostática intersticial aproximadamente es de 1 milímetro de mercurio y va a botar el agua hacia adentro del vaso, porque es intersticial. Y acá dentro del vaso tienes a la presión oncótica capilar. Y la presión oncótica capilar de cuánto es de 25 y va a traer el agua hacia así, hacia adentro del vasito. Entonces, vamos a sumar las presiones de reabsorción y nos van a dar 26 milímetros de mercurio. Carlos, yo sé restar, evidentemente, yo soy un chico inteligente, 1100. ¿Sale cuánto? 11 milímetros de mercurio. 11 milímetros de mercurio, entonces va a ser la filtración total, que ya salió por mi suma y resta, en la parte de la arteriola. Y en la parte de la vénula hacemos lo mismo, ¿ya? Así que acá están sus diferentes presiones, evidentemente. No es necesario que te memorices todo, pero lo que sí me interesa es que aprendas cómo funciona la presión hidrostática y la presión oncótica. Y hacemos la resta, sale 10. Ucha, ahí hay algo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Si la presión de reabsorción es 10, porque recuerda que la vena termina reabsorbiendo y lo manda a la circulación, y la presión de filtración de la arteria es 11, hay 1 milímetro de mercurio de diferencia, ¿sí o no? Y ese 1 milímetro de mercurio de diferencia, ¿qué indicaría? ¿Qué creen ustedes que va a indicar ese 1 milímetro de mercurio? A ver, ¿quién tiene 11? La arteriola. Muy bien, que no se reabsorbe todo, pues. Ese 1 milímetro de mercurio indica que no se reabsorba. Entonces tú dirás, pucha, entonces nosotros estamos, digámoslo así, nosotros estamos predispuestos a formar edema porque hay 1 milímetro de mercurio de filtración. O sea que no se va, o sea que la arteria bota, imagínate, la arteria bota 11 y la vena solo puede reabsorber 10. Entonces en el capilar va a haber 1 milímetro de edema que va a salir. Va a haber 1 milímetro, ¿no?, de presión que sale, entonces ¿va a formar edema? Sí, estamos predispuestos a la formación de edema, pero ¿quién? A ver, escríbelo. ¿Quién es el encargado de evitar que se forme edema? Y esa era la pregunta. Muy bien, Rosana. Capilares. Está Rosana y Deivas. ¿Quién más está escribiendo? Olenka también están ahí atentos. Muy bien, son la parte linfática. El sistema linfático es el que importa para evitar esa reacción. Entonces, acá está la absorción. Ahí vemos. ¿Está diciendo algo? Oye, no puedo escuchar correctamente. Acá está lo que digo. Ahí se bota 1 milímetro de presión y el edema es la acumulación anormal de agua en el líquido intersticial, ¿ya? Y ahí, gracias a eso, acá está una fotito del ROS de histología para que veas que en el sistema microvascular también están los vasos linfáticos. Y el cuánto puede absorber, esto también puede ser pregunta de examen, ¿ah? Apúntalo. Los vasos linfáticos pueden resolver hasta 4 milímetros de mercurio de presión. O sea que si hay 2 de excedente, lo resuelve. Si hay 3, lo resuelve. Si hay 4, a lo mucho lo puede resolver, pero si hay 5 ya no lo va a resolver correctamente, ¿ya? Algunos te puede, alguna bibliografía dice 3, ojito con ello, porque yo esto te estoy diciendo de un artículo. ¿Dónde leí ese artículo? Bueno, tengo el artículo, pero eh, no sé si lo debo pasar. Pero depende también qué es lo que les hayan dicho ustedes, ¿ah? Capaz en su teoría le han dicho, ¿cuál consideró para el examen? Mira, si en tu PPT dice 3, considera 3, ¿ah? Porque San Marcos toma lo que dice la PPT. Tú puedes encontrar artículos que digan 4, claro que sí. Estoy seguro que sí. Si en tu PPT dice 3, ya, considero 3. Ojito con ella, ¿ya? Pero yo pongo acá información basada en evidencia, no información basada en la PPT de los doctores. Acá todavía le he puesto, le doy su énfasis, ¿no? Para que acordes el número importantísimo. Muy bien, ¿ahí todo entendido? Vaya, pero entonces, ¿verdad? Ya, una vez que hemos explicado todo eso, una vez que hemos explicado todo eso, vamos al chiste, a la pregunta, a la pregunta uno, para explicar, ¿no? Para explicar por qué sale así. Medicina basada en evidencia. Claro, para cuando hagas tu queja, si sale mal la pregunta, haces tu queja y pones tu medicina basada en evidencia, ¿no? Muy bien. Entonces, con relación a la fisiopatología de edema, marca la alternativa correcta. ¿Por qué la D es la alternativa correcta? Luego de explicar todo eso, porque mira, los primeros 2 litros de fluido retenido provocan edema con fobia ostensible en el humano. No, usualmente esto trata de relacionarlo con la presión. Y no, porque los primeros 2 litros, incluso que pueda haber incluso de filtración de 2 milímetros de mercurio, mayormente se reabsorben, como ya hemos explicado correctamente, ¿ya? Y 2 litros de edema también no son, así que tú botas 2 litros verdaderamente de líquido intersticial, no es algo clínicamente significativo, ¿ya? No es algo clínicamente significativo. Por eso es que no te va a formar un edema.
Usualmente el edema aparece cuando ya hay de 4 a 5 litros más. O sea, 4 o 5 litros de agua. Ahí ya se va a notar correctamente. Si se escapa un litro, ¿crees que un litro vas a ver de edema se ve? Claramente no se ve. Y tú tratas de hacer presión, porque cuando tú haces presión al edema deja la fovea, la clásica fovea, no va a dejarla. Entonces tú tienes que ver lo que es un líquido verdaderamente significativo, clínicamente significativo. La ley de Stalin menciona que todo líquido filtrado en el extremo arterial es exactamente igual a lo que se resuelve. No, ya hemos visto que hay un milímetro que no se va a resolver y eso lo hace el sistema venoso. La presión oncótica en el intersticio es el determinante principal del volumen efectivo intravascular. La presión oncótica es el único, mira, es el determinante principal del volumen efectivo intravascular. No. La presión oncótica en el intersticio, ¿cómo va a determinar el volumen intravascular? ¿Quién es el que tiene mayor presión? A ver, respóndeme eso. Pues se pregunta, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? El determinante principal para el volumen efectivo intravascular, según el gráfico. Muy bien. Según el grafiquito, vamos a sacar el grafiquito de nuevo. Ta, ta, ta. ¿Quién tiene mayor presión? ¿Qué va a mandar? Aumento de hidrostática o disminución de oncótica. Ya, pero para la fuerza, acá de reabsorción intravascular, recuerda que la que prima es la oncótica capilar, no la oncótica intersticial. Ojo, no la oncótica intersticial. La principal fuerza involucrada para que haya líquido en el intersticio es la presión hidrostática capilar. Ya, ojito con ello. La hidrostática capilar y la oncótica capilar son las que tienen mayor presión. Date cuenta, tiene 36 y tiene 25. Mientras que las intersticiales tienen cero y tienen uno. Las fuerzas, las intersticiales no ayudan mucho, la verdad, para mover los líquidos, no ayudan. Las que verdaderamente ayudan son las capilares. Acuérdate con eso, ¿eh? Cuidado, no te confundas. Son las capilares, no el intersticial. También el lado malo de colocar animaciones. Muy bien, la presión oncótica. Ah, no, eso ya lo vimos. La D es la clave. Ah, ¿por qué? Porque las alteraciones hemodinámicas capilares, recuerda que el edema se explica gracias a la circulación microvascular, a los capilares. Ahí explica el edema. ¿Ya? Y acá la retención de sodio y agua compensatoria determinan el edema generalizado. Claro que sí, eso ya tú lo ves en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque acá se habla de edema generalizado, o sea, una anasarca. Eso sí es muy importante, ¿ah? Porque lo que hemos explicado en microvascular es edema en una sola edema, digámoslo así, pero en un solo miembro, porque uno está acostumbrado a ver edema en rodillas o a ver edema en los pies, pero cuando tienes un edema generalizado, ahí muchas veces implica ya una cuestión sistémica, y para eso tú ya has llevado el tema de reina generación testosterona, ya, ya lo has estudiado. A ver, y el conducto torácico recoge linfa de miembros inferiores, abdomen y mitad derecha del tórax, mientras que el superior derecho y mitad derecha del cuello, ¿no? Entonces, miembro superior derecho y mitad derecha del cuello. La gran vena linfática drena a la mitad izquierda del tórax y miembro superior cabeza. Ya, mira. El conducto torácico, ¿en qué lado está? ¿Está en el lado derecho o está en el lado izquierdo? ¿En qué lado está el conducto torácico? Porque tú llevas nato. Está en el lado derecho, me han dicho. Está en el lado izquierdo. Muy bien, Nicolás. No, cuidado, Devas, ¿ah? Está en el lado izquierdo. ¿Cómo te hace que está en y el derecho solamente va a recoger la linfa, ojo, del cuadrante, digamos, superior derecho. Ya, el sistema venoso derecho recoge linfa del cuadrante superior derecho. Pero en cambio, el conducto, que nace en el kilo, a nivel de L2, por lo que tú ya sabes, ¿no? El kilo linfático, se va a subir, sube por el lado derecho y decusa, o digámoslo así, va al lado contralateral hacia el lado izquierdo y desemboca ¿en qué? ¿En dónde desemboca? En el ángulo. Pucha, yo sé más anatomía que ustedes, ¿ah? Yo llevé anatomía virtual. En el ángulo yugulo subclavio, pe. En el ángulo yugulo subclavio. Ya, muy bien. Entonces, el izquierdo es el que recoge prácticamente todo. El derecho, únicamente derecho, solo recoge el miembro superior derecho, ¿ya? Entonces ahí por eso no era, esa no era la clave correcta. Vamos, continuamos. Porque ya he explicado eso que era lo más importante acá, ¿ya? Porque lo demás sale rápido. Acá, marca la alternativa que presenta un orden adecuado para con los siguientes pasos. 30 segunditos, porque ya me pasé 10 y tengo solo 20. Muy bien. Vamos a iniciar por cuestiones de tiempo. A ver, la clave es la A. ¿Qué es el NOXA? Muy bien, están respondiendo. ¿Qué es el NOXA?
Un patógeno. ¿Nox es un patógeno? ¿Qué es un Nox? A ver. Ya, muy bien. Espera un momento. Ok, muy bien. Dijeron Noxa, todo agente que genera daño. Perfecto. Que genera daño y usualmente puede ser desconocido al organismo. Porque tú dices Noxa patógeno. Claro, un patógeno es un Noxa, pero el Noxa no es un patógeno, pues. Porque el patógeno es más que todo un ente extraño en nuestro cuerpo, como lo es un virus, una bacteria, como lo es un parásito, un hongo, ¿ya? Son patógenos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un grano de polen te genera a ti inflamación? Yo soy alérgico al polvo, soy alérgico a la lana. Moléculas de lana te generan, eso es Noxa. Eso es un Noxa, pero no es un patógeno, sino, pero te generó daño. Entonces, así, muy bien. El NOx es algo más generalizado, ¿ah? No es solo un patógeno. Puede ser cosas hasta que te generan daño como otras que no le generan daño a un NOx, ¿ya? A veces cuando, aunque no lo crean, ustedes cuando lleven traumatología van a ver que en los huesos, los traumatólogos son los, digámoslo así, los ferreteros de la medicina, porque ellos ponen clavo, ellos ponen tornillo, y eso, ¿tú crees que no es un NOx? Eso genera inflamación, ¿ah? Genera inflamación, pero es una inflamación que va a ayudar más bien a que todo esté retenido, bien contenido ahí. ¿Tú crees que cuando tú suturas, cuando estás suturando con tu hilo nylon, el nylon es un objeto desconocido para el cuerpo, para tu organismo? Sí lo es. ¿Tú crees que no se forma una cierta inflamación? Sí se forma. La famosa cicatriz, pues. Entonces, ¿qué quiere decir con ello? Noxa es un montón de cosas. No solamente es un patógeno. Ya te he dado varios ejemplos. Luego del Noxa viene el macrófago, que según tu libro, bueno, según tus libros de Robbins, de patología, te va a decir que el neutrófilo es el más importante. Pero según fisiopatología, no sé por qué, pero se considera al macrófago como el más importante. Ya, así que apunta, porque una vez creo que vi para la 21 que preguntaron cuál es el más importante, el primero que se encarga de fagocitar. El primerito, en los libros de Robbins te va a decir el neutrófilo, ¿ah? Pero acá se considera macrófago. No sé por qué, pero el doctor que dicta inflamatorio, que ha dictado inflamatorio como por 5 años, bueno, desde que yo estoy desde la 20, considera el macrófago como el más importante. Entonces sigue el macrófago. Luego vienen los mediadores plasmáticos. Son los propios mediadores inflamatorios que están en el plasma, que no necesitan ser producidos por una célula. Por ejemplo, el clásico complemento que corresponde al sistema inmunitario natural. El complemento está ahí, no se produce por una célula. Los reactantes de fase aguda también se encuentran presentes, como el propio PSR también se puede encontrar presente ahí. Luego sigue los procesos celulares y vasculares y luego a la inflamación. Ya, ojito con ello. Me dieron una pregunta. Es que la PPT dice que tiene su PRR y lo une a la inmunidad adquirida, creo. Ah, del macrófago. Pero la verdad es que en los libros, como digo, Romes, te van a ver que el importante es el neutrófilo. Es cierto que hay macrófagos y hay neutrófilos que sirven como sistema inmunitario natural, ¿ya? Que esa es la inmunidad natural, pues, ¿no? O la inmunidad congénita, la inmunidad de base, no la inmunidad adquirida, porque la inmunidad adquirida ahí más que todo son los linfocitos y los anticuerpos. Ya, esta es la clave correcta. Evidentemente todo empieza con un Noxa. ¿Cuál es la única clave que empezaba con Noxa, Giancarlos? La E. Noxa. ¿Cómo va a haber de frente de Noxa mediadores plasmáticos? El mediador plasmático puede funcionar, entonces, Giancarlos, puede funcionar, claro que sí, pero principalmente está la célula. La célula es la que actúa rápidamente, ¿ya? Y luego sigue el mediador. Es el orden adecuado. Ahora, proceso celular igual, claro, puede haber. ¿Y el macrófago está al último? No, pues el macrófago tampoco puede estar tan al final. Ya, ojito con ello. Ah, esta pregunta demora mucho. Vamos a pasar a la siguiente, porque creo que no tengo mucho tiempo. Aparte me he demorado un poco. Esta acá, de lo siguiente. ¿Qué concepto es correcto acerca de una inflamación crónica? A ver, ¿qué concepto es correcto acerca de la inflamación crónica, chicos? Muy bien, la D. ¿Qué es una inflamación crónica? Una inflamación. Ay, ay, la pregunta clásica. Yo les hago esta pregunta a ver si me responden. Atentos a esto. ¿Toda inflamación del cuerpo tiene que ser aguda y luego pasa a crónica? ¿O puede haber inflamación crónica y se queda en crónica para toda la vida? ¿Cómo empieza? ¿Primero aguda y luego crónica? ¿O puede iniciar siendo crónica y se queda crónica? Ajá, lo has hecho pensar, ¿no? Una pregunta muy curiosa.
Como que me han respondido crónica, crónica. No, la pregunta es simple. Mira, toda información crónica inicia siendo aguda, digo, o puede iniciar siendo crónica de novo. Ya, ponte así. Toda información crónica inicia siendo aguda o puede ser crónica de novo. ¿Y cuál es la crónica de novo? A ver, un ejemplito. Hay un montón de crónicas de novo, ¿ah? Giancarlos, Giancarlos, el cáncer. Ah, el cáncer, ¿ve? ¿Tú crees que acá te va a generar información aguda de nuevo? No, el cáncer de frente te genera información crónica. Enfermedades autoinmunes, muy bien, Rosana. El lupus eritematoso, por ejemplo, te va a generar, obviamente, la diabetes, mellitus tipo 2, la diabetes como tal no genera inflamación. La diabetes genera un estado proinflamatorio. Apoya inflamación, más no genera inflamación de nuevo rápidamente. ¿Por qué? Porque va a presentar mayor cantidad de receptores Zika para poder hacer la diapédesis de una forma más facilitada. Por eso, ese es el chiste de la glucosa. La diabetes es un estado preinflamatorio, ojito con ello. Entonces, muy bien. Hay inflamaciones, como te dije, el cáncer, enfermedades autoinmunes, como una artritis o de artritis juvenil idiopática. Te genera inflamación crónica de nuevo, sin necesidad de ser agudo. Porque todo el mundo piensa, ¿no? Que primero es agudo y luego es crónico. No. Ya, ojito con ello. No. Ya, entonces, esta pregunta, ya, la A no es causada por una inflamación aguda. La inflamación crónica no es causada por una inflamación aguda. Usualmente sí lo es, pero también necesariamente no lo puede ser. Así como te das cuenta que no toda clave es perfecta. Pero tú vas a agarrar la que más, o sea, la que es eh, o sea, la que te convence más, ¿ya? O la que crees que sí es sí, sí, sí. Ve, un granuloma nunca presenta necrosis gaseosa. Un granuloma puede presentar 6 tipos de necrosis. Ya esto no es patología para ver los 6 tipos de necrosis, pero sí puede presentar un montón. C, es un foco inflamatorio. Los fibroblastos siempre están inactivos. ¿Cómo el fibroblasto va a estar inactivo de un foco inflamatorio? Cuando hay inflamación, ¿quién es el principal? El macrófago. El macrófago, según, según la teoría de fisiopatología. ¿Ya? El macrófago. Pero, evidentemente, los fibroblastos están ahí. El fibroblasto, ¿por qué tiene que estar activo? Porque el fibroblasto va a ayudar no solo a producirme, incluso a ayudar a la producción de mediadores inflamatorios, sino que el fibroblasto tiene que tratar de hacer la remodelación, porque a su vez cuando hay inflamación, cuando hay daño, también están los procesos, digamos así, compensadores, ayudar a la remodelación, a la reconstrucción, a la reparación, y para eso están involucrados los fibroblastos, ¿ya? Para eso están involucrados. Los fibroblastos pueden ser activados por el propio daño, por las propias interleuquinas que salen en el medio de batalla. Ya la interleuquina específica no la sé, pero por la propia interleuquina se activan los macrófagos rápidamente. El macrófago hace algo que se llama desdiferenciación celular, porque usualmente el macrófago, digo, el fibrocito, el fibroblasto, porque los fibros que están en el tejido conjuntivo son fibrocitos y tienen que transformarse en fibroblastos para poder hacer los movimientos de reparación, digamos así. Y eso se llama desdiferenciación celular. De fibrocito pasa a fibroblasto, desdiferenciación celular. Se vuelve más joven para poder ayudar a esos procesos. D, ¿el foco inflamatorio está formado básicamente por linfocitos y macrófagos? Claro que sí. ¿Y la inflamación crónica por qué está formada? ¿Quién forma la inflamación aguda, digo? ¿Quién forma la inflamación aguda? ¿Qué célula forma la inflamación aguda? Neutrófilos. Muy bien, los polimorfos nucleares, como el neutrófilo. E, cuerpos extraños no conducen a inflamación crónica. No, también. No, los cuerpos extraños también pueden conducir a inflamación crónica. A ese mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Otro ejemplo para acá. Ah, ya, cuando se queman, cuando hay quemaduras y uno pone los injertos, que un injerto inicialmente es piel de chancho, ¿no? Usualmente usa la piel de chancho. Eso también genera cierta inflamación. Y nosotros vemos ahí los poros, para cuando llega cirugía plástica, ¿no? Nosotros vemos ahí justamente los poros de regeneración, para ver si está inflamándose o no correctamente. Y esa inflamación es crónica de novo, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Y la última, porque la otra no vamos a ir, con eso acabamos. Cuando las fuerzas de Stalin se han alterado y el volumen intersticial empieza a aumentar, el principal mecanismo que evita la formación del edema o disminuir la formación del edema es... ¿Cuál es el principal mecanismo? Muy bien, el aumento del flujo linfático, el aumento. Ahora, ¿hasta cuánto de presión puede retener la linfa? Muy bien, hasta 4. ¿Ya? Pero si ya tu PPT hasta 3, hasta 3 litros. Yo hablo de presiones. Ya, perfecto. Eso ya sería todo entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les voy a dejar mostrando esta pregunta larga que no la podemos... Esta pregunta me vino a mí, a mi base, a la base 20. Pero es muy grandota, literal. Pero más que todo te habla que hay inflamación. Y si tú has ido a tus prácticas correctamente, te vas a dar cuenta que acá hay una inflamación. La proteína C reactiva es, ojito, es un mediador clásico de la inflamación. Voy a subrayarlo. La proteína C reactiva, ¿ya? Sí, porque mira, la proteína C reactiva, usualmente en muchos hospitales hasta 0,5, ¿ah? Pero acá te dice todavía.
El valor normal es a 0,1. Ya en inmuno incluso va a ser ¿quién produce la proteína C reactiva? El hígado. ¿Y qué tiene que haber en el hígado para que produzca la proteína C reactiva? La interleuquina 6. Esas son preguntas clásicas de inmuno. En inmuno siempre hablan de eso. Pero basta que esté aumentado es porque hay inflamación. Pero se trata de un proceso inflamatorio agudo que contribuye a la inmunosupresión y probablemente de causa bacteriana. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre edema, sobre inflamación que quiera que se explique? No, chicos tímidos. No, pero muy bien, han estado atentos para hacer esta primera. Entonces, ya sería todo de mi parte. Ya hasta la próxima. Gracias, Carlos. Ahora pasaríamos al siguiente tema, los siguientes temas, y estos están a cargo de Brian Narciso. Compartir tu pantalla, Brian. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha? Sí, Envié claro, solicitud, Brian. envié solicitud para compartir pantalla. Ah, ya, ahora sí ya puedo compartir. Ya, ok. Mm, sí, no. Ya, ok. Ahora, quiero algo rápido, Brian, disculpa. Que me habían Sí, escrito cuál es el papel de las quininas. Ah, ojito, eso puede ser también pregunta de examen, porque las quininas son medidores inflamatorios del plasma, ¿ya? Recuerda, por favor, importante, los únicos dos mediadores inflamatorios que está en el plasma de por sí es el complemento y las quininas. ¿Por qué? Porque los demás son mediadores inflamatorios celulares. O sea, los producen los mastocitos, los producen los macrófagos, los producen los leucocitos, pero las quininas y el complemento son mediadores inflamatorios que ya están de por sí en el plasma y tienen funciones como que aumenta la utilidad o aceleración, todo ello. Pero por si acaso tenganlo en cuenta para su examen, si es que le preguntan. ya. Bueno, está bien, chicos. Consideren la pregunta que eh, la acotación que les he dicho esto ya, Giancarlos. Mi nombre es Brian Narciso y en esta ocasión voy a dictar el banqueo sobre shock y asma. Así que comencemos con shock. He decidido dividir las preguntas entre fisiopatología, clínica y un poco de teoría dependiendo del contenido teórico. Primero, comencemos con shock. ¿Qué debo de quedarme de shock? De shock me debo de quedar con parte de la fisiopatología y sobre todo identificación de clínica de cada uno de los tipos. Así que comencemos con esta primera pregunta. Que dice lo siguiente. Un hombre de 82 años es llevado al servicio de urgencias desde un asilo de ancianos con un estado mental alterado. Según su cuidador, estaba desorientado y gritaba obscenidades a sus compañeros de residencia. En los últimos 2 días ha tenido orina con mal olor. Su temperatura es de 37,9, el pulso de 110 y la presión arterial de 80/50. Vamos a ver que esto es hipotensión. Está orientado en persona, pero no en un espacio ni en tiempo. Sus extremidades están calientes y secas, un gran dato para diferenciarlas entre los otros tipos de shock. Y luego, aparte de un pulso débil, el examen cardiopulmonar no presenta nada destacable. Interesante, también para descartarnos otro tipo de shock. La colocación de la zona Foley produce una orina turbia con mal olor. ¿Cuál de los siguientes perfiles hemodinámicos es más posible que presente este paciente? Es decir, lo que quiere esta pregunta es, uno, qué tipo de shock presenta el paciente y dos, cuáles son las manifestaciones o las características hemodinámicas del shock que va a tener este paciente. Chicos, ¿cuáles eran los 4 tipos de shocks que existen? Ven escribiendo en el chat, por favor. Ya, bien. Nosotros tenemos 4 tipos de shock. Tenemos el shock hipovolémico, tenemos el shock cardiogénico, tenemos el shock distributivo y tenemos el shock obstructivo.
¿Cómo me lo puedo recordar? Pues puedo graficar la fórmula clásica de la presión arterial o esto siendo volumen sistólico por resistencia y de forma bastante mnemotécnica pueden acordarse de que el hipovolémico va a depender de la precarga, el cardiogénico va a depender de la contractibilidad, el obstructivo. El obstructivo va a estar relacionado con la poscarga, no siendo del todo así, pero sirve para memorizártelo. Y el distributivo, ya que esto va a ser alteración pues, del lumen, entonces de la resistencia vascular periférica. De esta manera te recuerdas cada uno de los tipos. Y su variación o sus características hemodinámicas salen automáticamente de su propia definición. Entonces, en el shock hipovolémico, evidentemente, al haber una disminución del volumen arterial efectivo, pues va a haber una disminución del, va a haber una disminución del, va a haber una disminución del gasto cardíaco. Esto, pues, adicionalmente, y debido a que hay un menor un menor gasto cardíaco, pues va a haber una menor cantidad de presiones a, tan, esto, a nivel de las diferentes de circulación mayor y la circulación menor. Por eso vamos a encontrar cositas, y las presiones venosas disminuidas. Y en forma compensatoria, y nuestro cuerpo va a tratar de que no se pierda tan gravemente la presión y por lo tanto va a aumentar la resistencia vascular sistémica. El shock cardiogénico, como su nombre lo dice, se va a deber a fallos en la bomba cardíaca, ya sean por arritmias, ya sean por alteraciones mecánicas o ya sean por alguna otra patología subyacente del corazón. Evidentemente, como este es un fallo a nivel de la bomba, su principal característica también va a ser que el gasto cardíaco va a estar disminuido, pero como finalmente implica las causas que están asociadas a fallas de la bomba, vamos a ver que en insuficiencia cardíaca, tema que va a inundar después, nos vamos a dar cuenta que nuestra bomba va a fallar y por lo tanto se va a empezar a acumular la sangre, por lo cual se va a empezar a acumular primero por la circulación menor y y luego por la circulación mayor. Entonces la clave número C es una propia de, va a ser propia de un shock cardiogénico. Un shock obstructivo recordemos que es aquel shock que es Brian, se te cortó el audio. ¿Podrías revisarlo, por favor?
Ahora vuelve el ponente, chicos. Mónica, que no estoy escuchando desde la parte final, pero pues, bueno, para las características presentadas, eso mm, esto se asocia más con un shock distributivo por origen séptico con las diferentes características. Bien. Ahora vamos a pasar a la parte clínica. ¿Cómo vamos a identificar cada uno de los tipos de los shocks? Este, es el caso, este va a ser el caso de nuestro paciente. ¿Qué es lo que va, qué es lo que va a destacar en el caso? Primero, el paciente me va a referir un cuadro de hipotensión, 75-40, algunas cositas adicionales, como su temperatura, su pulso, que van a implicar de su situación. Y para diferenciar el tipo de shock, va a presentar víctima de irritación yugular, y crepitantes, y crepitantes y pulmonares. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? ¿Qué te escucha, Brian? Entonces, la clave de les pregunto qué clave sería sobre esta pregunta. Voy a pasar a resolverla. Bien, definitivamente es un shock por los signos de hipotensión generalizada. Y esos signos clínicos me van a guiar al tipo específico de shock. En este caso, por las indicaciones, me está indicando una falla de la bomba, no, de la bomba cardíaca. Estos son signos característicos de una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, entonces el tipo de shock del paciente va a ser un shock cardiogénico y que su causa específica que te indica. Esto refiere a haber sufrido un dolor intenso del torácico como si le aplastara opresivo acompañado de náuseas y fatiga. Esto va a ser sugerente, lo van a ver, de infarto de miocardio. Está bien. Y Brian, cómo voy a reconocer un shock cardiogénico? Un shock cardiogénico vas a identificar en un shock cardiogénico vas a identificar dos cosas. Vas a identificar alguna causa de falla de insuficiencia cardíaca, o mejor dicho, de falla de algún fallo estructural o funcional del corazón, y de forma clínica vas a ver signos de insuficiencia cardíaca que mis compañeros se van a encargar, de profundizar. Pero iniciando con ello, vas a encontrar, por ejemplo, interpretación irregular, vas a encontrar crepitantes y basales, puedes encontrar un corazón más grande, puedes encontrar disnea, puedes encontrar hepatomegalia, he mencionado ustedes mayores, los menores. Esta es la forma en que vas a diferenciar un shock cardiogénico de los demás. Si fue, si, si fuera un shock obstructivo, te vas a dar cuenta que la causa va a ser va a ser una enfermedad extracardíaca, ya sea relacionada al pericardio, ya sea relacionada a la arteria, al pulmón o a la arteria pulmonar, aparte de una perspectiva clínica que vamos a ahondar en esta última pregunta. Bien, los datos más resaltantes de que este caso clínico es la presencia del dolor torácico y disnea súbitas acompañadas de hemoptisis. Y luego lo demás indica señales de hipoperfusión. Entonces, obviamente es un shock y por las características, bien, dentro de las características, ¿alguien tiene alguna idea a qué enfermedad se refiere tanto a qué tipo de shock se asocia? Para iniciar, descartemos de forma rápida. ¿Te dice que hay alguna pérdida? ¿Te dice que hay alguna pérdida? De volumen sanguíneo? No. Hay signos de deshidratación. Esa es la forma en que cómo tú vas a reconocer un shock hipovolémico. Va a haber antecedente de pérdida y va a haber antecedente de pérdida y va a haber signos de deshidratación. ¿Cuáles? Por esto,
por ejemplo, una prueba del pliegue positiva, por ejemplo, confundidos, por ejemplo, C, por ejemplo, C, por ejemplo, se queda para las mucosas. ¿Es cardíaco? Estamos viendo signos de insuficiencia cardíaca y no, no estamos viendo signos de insuficiencia cardíaca. Entonces me quedan dos, me queda obstructivo y me queda uno distributivo. Veo que el paciente está caliente, que va a ser la principal diferencia para el shock distributivo. No. Entonces, por descarte, entonces, por descarte te va a quedar que el shock del paciente va a ser obstructivo. ¿Ok? Esto, ok. ¿Qué tipo de shock constructivo? Hay tres principales enfermedades. Esto, está el neumotórax de infección, está el tromboembolismo pulmonar y está la pericarditis. La pericarditis se va a caracterizar por un dolor por un dolor ardiente torácico, cosa que está siempre empezando. Atención, que puede ser una muy buena alternativa. Esto se caracteriza por la presencia de shock acompañado de un neumotórax, disnea, tos de forma súbita. Es algo que se llama mucho mejor en tromboembolismo pulmonar, ya que se caracteriza por la presencia de disnea y dolor torácico prolítico súbito. Y como está afectando pues una arteria pulmonar, va a haber una recapitulación de estas y por lo tanto se tendrá hemoptisis. Entonces, las características de esto va a ser disnea y dolor pleurítico súbito con hemoptisis. Por lo tanto, la clave es la C. Y ya, y de esta manera hemos abarcado tanto esto, cómo reconocer la definición, las características hemodinámicas y cómo reconocer cada uno de los tipos de shock. Ahora, ¿qué es lo que les van a preguntar? Quédense con eso. Ahora pasemos a asma. Con respecto, bien, con respecto a asma, lo que se tiene que dar a ustedes en asma es algunos conceptos teóricos, sobre todo en la parte de clasificación, algunos conceptos fisiopatológicos, sobre los más importantes, las consecuencias de los resultados de sensibilización, de la reexposición y, evidentemente, la identificación clínica y un apoyo de espirometría. Así que esta es la primera pregunta, la cual muchas gracias, Martín, por la respuesta. Bien, esta es la primera pregunta en la cual he tratado de abarcar la gran mayoría de aspectos teóricos. Así que voy a proceder a responderlo. Decido no hacerlo sin claves para que sea más provechoso para ustedes. Sí que traten de armar un patrón entre lo que voy diciendo. Bien, el asma va a ser una enfermedad inflamatoria crónica. Si bien se caracteriza, generalmente lo escuchamos por episodios agudos de una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Por qué? Porque lo que vamos a explicar esto luego. De las vías respiratorias bajas. Recordemos todo, va a ser árbol, a nivel de árbol bronquial bajo, caracterizada por una obstrucción del flujo aéreo, es decir, una limitación del flujo aéreo, la expiración. Se puede clasificar según su fenotipo en asma alérgica y no alérgica, clasificación por fenotípico, tipo igual clasificación por características clínicas, principalmente desencadenante, respuesta a tratamiento. Fenotipo más común, el cual de los dos el fenotipo más común definitivamente es el asma alérgica o atópica o asociada a linfocitos TH2 alto. Esto en el 70% de los casos, cuya célula más representativa en su fisiopatología bueno, te juro que es una pregunta bastante recurrente. La respuesta es eosinófilo y no mastocito. Pues recuerden eso porque es muy probablemente una pregunta sobre asma. En otro caso, el de la asma alérgica, la célula principal va a ser el neutrófilo.
ya que estos se van a encargar del daño a nivel de las vías respiratorias, que finalmente terminan disminuyendo el lumen a través de la broncoconstricción y persecreción de moco y bueno, el tercera consecuencia fisiopatológica del asma va a ser la generación de edema, responsables de la limitación del flujo aéreo en la expiración, como habíamos hablado. Ese es el patrón correcto. Ese es el patrón correcto. Ya. Pasemos esta pregunta sobre fisiopatología. Bien, nos refiere que una madre está llevando a su hija de 10 años, la cual tiene antecedentes de rinitis alérgica desde que se ha mudado hacia el campo. Al examen físico se le encuentra sibilancias bilaterales difusas. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta paciente para identificar asma es antecedente de rinitis alérgica, la presencia de un posible desencadenante en el campo y la presencia de las sibilancias, tos seca, disque. Se está lanzando a todas luces que es un asma. Entonces, ¿qué es fácil sobre la fisiopatología qué es fácil sobre la fisiopatología de la enfermedad? Bueno, bien, clave sobre esto, chicos. Bien, mientras tanto vamos repasando la fisiopatología mientras vamos viendo. Bien, ciertas moléculas presentes en el campo actúan como alérgicos y generan que se produzca la IgE y se unan los mastocitos. Esto es totalmente cierto en el caso del asma, el asma alérgica. Sí, a ver, ya. Ya, muy bien. Sí, sí, la respuesta a la granulación del mastocito genera que se liberen mediadores inflamatorios, cuyo efecto influyen en el espasmo, producción de moco y edema. Ya lo hemos visto, eso está bien. La C. En la etapa de sensibilización se genera de reacción de hipersensibilidad tipo 1, caracterizada por la unión delicada de los mastocitos. Sí, recordemos que una vez que se presenta una alergia en la fisiopatología del asma atópica, finalmente se va a generar una respuesta inmune mediada por los linfocitos, la cual va a producir interleucina 4, 5, 13, que finalmente van a encargarse de reclutar más células, aumentar la producción de moco y producir IgE para sensibilizar a los mastocitos. Que ante una nueva exposición, la reexposición va a generar dos respuestas: la granulación de los mastocitos, respuesta temprana, caracterizada por toda la clínica, y una respuesta tardía, generada horas después de la reacción inmediata, mediada por los eosinófilos, las cuales también van a conllevar a esta clínica y también a remodelación, en vez de solamente remodelación. Por eso la B es la clave. Bien, pasemos a la pasemos a la tercera pregunta sobre la clínica del asma. Bien, entonces, bien. Te refiere en este caso voy marcando las claves. Es un caso bonito, eso es un caso bonito porque suena un poquito fuera de lo común. Bien, es una paciente femenina de 29 años, previamente sana, que no refiere ningún antecedente familiar y te va a presentar tos seca y dificultad para respirar, pues, de bastantes cosas, especialmente al exponerse al frío. Ok, y no te refiere, no, esto, eh, te refiere que ha sido, bueno, lo más importante luego es que si le recetas salbutamol, lamentablemente no tiene mucha mejoría. Esto es bastante raro, ¿no creen? Su cuadro finalmente ingresa en hospitalización por empeoramiento de su cuadro, lo cual se llama exacerbación. El examen físico pues refiere estos datos, los cuales más de los dentro de los cuales no destaca mucho más una ligera taquipnia. Y bien, se encuentran a la puntuación sibilancias respiratorias. Tienes sibilancias respiratorias, tienes tos seca y tienes dificultad para respirar. Entonces tienes definitivamente asma. Tienes asma. ¿Qué síntomas faltó? Opresión respiratoria para identificar son los cuatro síntomas, lo que he dicho referencia, son los cuatro síntomas cardinales del, del, del asma. Acá solamente le falta agregar disnea, opresión torácica,
opresión torácica, sibilancias y tos persistente. Son los, es la clínica de el asma, es la clínica del asma. Y bien, como se dan cuenta, no se ve aparentemente una exposición ante alérgenos, lo cual nos puede ir sospechando de que no se trata de una isla atópica, puesto datos adicionales que lo refuerzan. Tiene 29 años, definitivamente no es una joven. Eso con el frío, no ante una alergia, no, tiene mala respuesta ante, y tiene mala respuesta ante estos fármacos, lo cual es característico de de las asmas atópicas. No van a tener una respuesta inicial buena a los medicamentos. Van a iniciarse por contaminantes ambientales, por exponerse al frío, por el ejercicio y y iniciar a edades adultas. Por lo cual nos enfrentamos con asma anatópica asociada a la exposición al frío. Es la mejor característica de diagnóstico del, del, del paciente. Esta vendría a ser la clínica. Por último, para la última pregunta, vamos a ver el caso, vamos a ver el caso de, eh, es este caso clínico que lo sé, pues, los NPT, ya que está bonito. Bueno, a cuestión de resumen, nos vamos a encontrar ante el caso de una mujer de 59 años, la cual tiene tos, tiene una tos persistente y desde hace tres, eh, 3 meses. No, y tiene antecedentes, tratamiento con el Enalapril, lo cual puede causar tos, y el antecedente de fumar un medio paquete de cigarrillos durante 16 años. Luego en datos adicionales va a estar hipertexto, luego va a estar con una buena saturación y sibilancias difusas. Entonces tienes disnea, tos persistente, tienes sibilancias y bien tienes sibilancias, por lo tanto, ya me estoy pensando en el brazo, pero tengo un historial de 3 meses, así que algo que llamaría la atención podría ser EPOC también por el antecedente de medio paquete de cigarrillos. Sin embargo, si la presencia de Disney me puede acercar más, de hecho, ante una tos no productiva, podría quizás acercar al diagnóstico de enfisema en este caso. Se caracteriza por Disney, por una tos, Disney con tos no, sin expectoración persistente, pero también se caracteriza por la presencia de pérdida de peso, tiraje, que no se ve en el caso de la paciente. Ese sería su principal diferencial en este caso. Y para hablar sobre la espirometría, recordemos que para hablar sobre la respirometría, recordemos que el asma se caracteriza por un patrón, se caracteriza por un patrón obstructivo que va a responder a broncodilatadores. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta va a ser la C. Y recuerden, la espirometría, hay un excelente gráfico sobre el criterio de espirometría. Recuerden, primero es la relación es igual a 70 y el segundo es la capacidad ventilatoria final. Evidentemente, como es una enfermedad obstructiva, lo que va a estar alterado va a ser el volumen expiratorio forzado. Por lo tanto, me espero de que mi primera relación, ya que el volumen expiratorio forzado es menor, o va a disminuir por el asma, sea menor de 70 y mi capacidad vital funcional, si bien se va a alterar un poquito, esto no se va a alterar tanto porque finalmente te mantiene el volumen expiratorio y va a ser mayor de 80. Por lo tanto, ahí tienes tu criterio al algoritmo de ASIN. Y de esta manera tienes el criterio de espirometría en el caso de asma. Así que eso sería todo, chicos. Es una resumen bastante completa a nivel teórico, fisiopatológico y clínico de estas dos enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Ahora seguiría la siguiente ponente, que es Joyce Rojas, con los siguientes temas.
Ya. Buenas noches, chicos. ¿Sí se puede ver? ¿Me pueden escuchar? Sí, se puede ver, también se ve, también se te escucha. Ah, ya, ya, ok. Gracias, Jack. Ya. Bueno, buenas noches, chicos. Mi nombre es Jessy Rojas y bueno, yo voy a continuar explicándoles la segunda parte de lo que es el banqueo de neumología, ¿no? Mi compañero Brian ya habló un poco y bueno, yo voy a explicarles acerca de bueno, algunas preguntas de neumonía y también algunas preguntas de insuficiencia respiratoria. Bueno, vamos a comenzar con preguntas de lo que es neumonía, ¿no? Bueno, a ver esta pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes microorganismos causantes de neumonía adquirida en la comunidad es considerado típico? ¿Alguno de ustedes, chicos, que desee, bueno, responder esta pregunta o tienen alguna clave? Sí, claro, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Como muy bien veo que ustedes están poniendo en el chat, la clave es la A, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar a explicar. O sea, lo que sucede aquí, bueno, tenemos nosotros bueno, varias clasificaciones de la neumonía, ¿no? Entre ellas tenemos la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria, las cuales va a ser una clasificación básicamente por la ubicación en donde se ha adquirido. Luego también tenemos otro tipo de clasificación que viene a ser la neumonía típica y viene a ser la neumonía típica, que esta clasificación es más por la clínica, o sea, por los signos y síntomas que presenta el paciente. Entonces, vamos a comenzar a explicar primero lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Lo que sucede en la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a tener un montón de gérmenes, un montón de bacterias que van a producir tanto signos clínicos de neumonía típica y también que producen neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Y aquí tenemos tres, pero de los cuales, digamos, bueno, en realidad son muchas más bacterias, pero tenemos a dos que son clave y son importantes y que necesito que ustedes se lleven el día de hoy. Una de ellas viene a ser el Streptococcus pneumoniae, que viene a ser la más frecuente que produce neumonía adquirida en la comunidad. Y también tenemos al Haemophilus influenzae, que viene a ser, digamos, también frecuente, pero esta principalmente se da en los pacientes que tienen EPOC, ¿no? A diferencia del Streptococcus pneumoniae, que en general es la más frecuente que produce neumonía adquirida en la comunidad. Y luego tenemos a otra también, como por ejemplo la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Pero estas dos son las más importantes. Luego también tenemos, digamos, aquellas bacterias que producen neumonía típica o otros organismos que producen neumonía típica. Aquí tenemos el Mycoplasma pneumoniae, que viene a ser la más frecuente, pero que produce lo que viene a ser este tipo de neumonía, pero en lo que son los niños y adolescentes, más que en los adultos, ¿no? También tenemos a otras bacterias como por ejemplo la Chlamydia pneumoniae, la Legionella pneumophila, y también tenemos algunos virus. Ahí, como ustedes ya conocerán, el COVID. Y también tenemos otros virus como la influenza, entre otros más, ¿no? Y luego tenemos a la neumonía intrahospitalaria. Aquí tenemos a una bacteria muy importante, que viene a ser una bacteria gram negativa. En este caso tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, que es importante, ¿por qué? Porque va a producir lo que es una neumonía asociada a ventilación mecánica. O sea, en los pacientes que, por ejemplo, están en UCI, no pueden respirar por sí mismos, ¿no? Que están conectados, están intubados. Entonces, en ellos va a producir lo que es, va a ser la bacteria más frecuente que produce neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y también tenemos otras más como enterobacterias, entre otras. Pero lo que está con rojito, necesito que ustedes se lleven. Y bueno, habiendo visto esto, también tengo otra pregunta. En este caso, los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes son en adultos, en la neumonía, a ver, ya, en la NAC, o sea, neumonía adquirida en la comunidad en adultos son, ¿pueden decirme cuál es la clave de esta pregunta? Ya, sí, muy bien, chicos, ¿no? Es la B, ¿no? Estreptococcus neumonía y Haemophilus influenza. Esta pregunta nos vino, bueno, vino el año pasado, ¿no? Y bueno, aquí también se las puse para que ustedes también puedan tratar de resolverlo, ¿no? Y como bien dice, viene a ser esta la clave, ¿no? Ya les expliqué este cuadrito. Y bueno, algo también importante viene a ser esto, ¿no? Capaz puede ser que les venga algún casito clínico y pueden confundirlo, pueden hacer que ustedes se confundan, ¿no? Una de ellas viene a ser este concepto importante de neumonía adquirida en la comunidad, que como el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, lo adquieres en la comunidad, o sea, en un espacio que es fuera de un ambiente como un hospital, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las prisiones. En cambio, la neumonía intrahospitalaria viene a ser aquella que se desarrolla, digamos, tú ingresas al hospital y después de las 48 horas comienza a desarrollarse la neumonía. O digamos, tú ya estuviste en el hospital y sales de alta
Entonces, durante esos 10 días después de salir de alta, comienzas a desarrollar neumonía. También se considera neumonía intrahospitalaria. Fuera de ese rango que les acabo de comentar, sería una neumonía adquirida en la comunidad. Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un paciente que el día de hoy, digamos, ha tenido un control, por ejemplo, es diabético, un paciente diabético, y ese paciente diabético el día de hoy tiene un control en la noche, entonces el día de mañana, en la mañanita, está presentando algunos síntomas de neumonía. Le cambias la puntita. Por ejemplo, ese paciente no podría ser, no podría tener neumonía intrahospitalaria, sino ese paciente sería neumonía adquirida en la comunidad porque todavía no han pasado las 48 horas, ¿no? O sea, entre hoy en la noche y mañana en la mañana no ha pasado 48 horas, ¿no? Entonces, por eso sería neumonía adquirida en la comunidad, a pesar de que el paciente, digamos, ha ido al hospital y ha estado en el hospital, ¿no? Por eso es importante que recuerden esto. Ya está. Aquí tengo otra pregunta en relación con la fisiopatología de las neumonías. Marque el enunciado incorrecto. A, los macrófagos y neutrófilos favorecen el desarrollo de complicaciones como la hemoptisis. B, el factor de necrosis tumoral alfa induce el desarrollo de fiebre. C, la formación de secreciones purulentas se estimula por acción de interleucina 8. D, la fase de hepatización roja precede la fase gris en la histopatología de la neumonía típica. Y la E, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa se relacionan con la leucocitosis periférica y hipotermia. ¿Cuál creen, chicos, que es la clave de esta pregunta? ¿Tienen alguna idea? Ya saben que no hay problema si se confunden, o sea, normal, chicos, manden sus claves nada más. Aquí están para que puedan aprender. ¿Tienen alguna idea de lo que podría ser esta clave? La E. Ya. Ujú. Gracias, Martín. ¿Alguien otra clave, chicos? ¿Tienen otra clave o...? Bueno, en lo que van poniendo ahí algunas de sus claves, sí, sí, Martín, tienes toda la razón, ¿no? Bueno, aquí, a ver un ratito, ya. Podemos ver que, bueno, aquí vamos a tener ciertas cosas en esta clavecita, en la clave E, algunas cosas que pueden ser verdad, pero por ahí también hay otras cosas que no son verdad, ¿no? Pero como comenté, a ver, como les voy a explicar ahorita, en realidad la clave de esta pregunta va a ser esta, ¿no? Va a ser, bueno, la incorrecta es esta, ¿no? La E, ¿no? La interleucina. Vamos a ver en sí lo que sucede acá en esta preguntita, ¿no? A ver, primero voy a pasarles a explicar lo que es la fisiopatología de la neumonía, ¿ya? Y después vamos a explicar, vamos a profundizar un poquito para que ustedes no se confundan, ¿no? A ver, ya. ¿Qué sucede acá? Primero, voy a ver si puedo hacer zoom, creo que sí puedo hacer zoom. Ya, a ver, primero vamos a observar aquí que tenemos la etapa de la congestión. Esta es la primera, ya. En la etapa de la congestión, ¿qué sucede? Lo que sucede es que van a ver la bacteria, digamos, ¿no? La bacteria va a entrar, va a vencer algunos mecanismos mecánicos de nuestro propio cuerpo y va a ingresar justamente aquí el alveolo. Entonces, estos verdecitos que ven aquí vienen a ser, lo verdecito, vienen a ser las bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar? La primera línea de defensa que tenemos nosotros aquí a nivel alveolar viene a ser los macrófagos alveolares. Entonces, una vez que detectan, digamos, estas bacterias, van a comenzar a producir un montón de lo que son citocinas, ¿no? Algunas interleucinas como la interleucina 1, otra como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, una vez que producen estas sustancias, ¿qué va a pasar? Todas estas sustancias se producen con un propósito, con el fin de que puedan a nivel capilar aumentar la permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias que están aquí en los capilares puedan pasar al alveolo. ¿Para qué? Para que de esta forma puedan, digamos, pueda defenderse nuestro cuerpo, ¿no? Ante estas bacterias y que no se multipliquen más. Entonces, eso es lo que va a pasar. Justamente, por ejemplo, aquí vemos un neutrófilo que está entrando, ¿no? Y también vamos a ver que hay unos glóbulos rojos que también están entrando. Estos neutrófilos van a ingresar y los neutrófilos van a tener algo así como una red para que de esta forma puedan capturar, digamos, estas bacterias y no permitan que se sigan multiplicando, ¿no? Y multiplicando. Y también van a haber otras interleucinas
como vemos que aquí los neutrófilos están viniendo para esta zona, entonces, ¿qué va a pasar? Hay una interleucina que es la interleucina 8, que va a hacer justamente que estos neutrófilos ingresen, ¿no? Ayuda a que estos neutrófilos puedan ingresar acá. Y también tenemos por ahí a otro elemento, que a ver, vamos a ver si puedo, ya. Sí, acá está, ya. Otro elemento que viene a ser el factor estimulante de granulocitos, que lo que va a hacer va a ir a la médula ósea y le va a decir a la médula, oye, produce más neutrófilos, justamente para que estos neutrófilos vengan y puedan ingresar acá, ¿no? Eso se va a dar en la etapa de la congestión. Luego tenemos la etapa de la hepatización roja. En la etapa de la hepatización roja, esta básicamente se llama así porque va a adquirir como una contextura parecida a la del hígado, ¿no? Y una coloración también parecida. Entonces, ¿qué va a pasar en esta etapa? Básicamente, en resumen, como hemos visto aquí, los glóbulos rojos están entrando, aquí van a entrar en mayor cantidad. Van a entrar mucho, por eso se va a ver de este color, ¿no? Y además de eso también hemos visto que ha entrado líquido, que entra mucho más líquido, un exudado fibrinoso, y también van a comenzar a engrosarse lo que son las paredes de los neumocitos tipo 1. Estos son los neumocitos tipo 1, ¿no? Bueno, lo que caracteriza la hepatización roja viene a ser todo esto que les acabo de mencionar, pero sobre todo esta situación en la que se aumentan mucho los glóbulos rojos acá en el interior del alveolo. Luego tenemos la hepatización gris. ¿Qué sucede aquí? Estos glóbulos rojos van a alisarse. Como ven aquí parecen estrellitas. Van a alisarse, o sea, mejor dicho, van a destruirse, ¿no? Y también tenemos este sudado fibrinoso, ¿no? Y también todavía va a seguir engrosada la membrana del neumocito tipo 1, ¿no? Y bueno, como aquí ya los glóbulos rojos prácticamente se han destruido, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a tener esta coloración, sino va a tener una coloración más gris. Por eso se llama hepatización gris. Y aquí en la última etapa, van de esta lisis que ha habido aquí, van a quedar aún desechos, y todo ello, ¿quién, digamos, lo va a degradar? Los macrófagos. Los macrófagos, digamos, por así decirlo, se lo van a comer, ¿no? Todo lo que queda ahí, algo así. Y esa es la etapa de la resolución. Entonces, aquí, además, vamos a ir viendo clave por clave, ¿ya? A ver, primero tenemos los macrófagos y neutrófilos favorecen el desarrollo de complicaciones como la hemoptisis, y eso es, digamos, algo cierto. Es cierto, ¿por qué motivo? Porque puede ser que muchas veces en las neumonías se compliquen y se produzca un proceso inflamatorio que haga que se dañen estos capilares y que de esta forma se produzca lo que es la hemoptisis, ¿no? Además, o sea, sangre, ¿no? Entonces, además de eso también, vamos a ver aquí la clave número 2 que dice el factor de necrosis tumoral alfa induce el desarrollo de fiebre. Y es cierto, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, como les había comentado aquí, los macrófagos van a producir interleucinas, van a producir, digamos, estos factores que van a generar una respuesta sistémica y van a hacer que se produzca la fiebre. Entonces eso también es correcto. Luego dice, la formación de secreciones purulentas se estimula por la acción de la interleucina 8. Y sí, también, bueno, eso también viene a ser, vamos a ver aquí, ¿no? Interleucina 8 y el factor de estimulantes de granulocitos, como les había comentado, van a aumentar los leucocitos, sobre todo los neutrófilos a nivel periférico, ¿no? Por lo que les había hablado de la médula, para que lleguen aquí más neutrófilos, ¿no? Y también van a contribuir a lo que es a la formación de secreciones purulentas. Y aquí también tenemos otra clave que es cierta, la fase de hepatización roja precede la fase gris en la histopatología de la neumonía típica, y es cierto, la precede, ¿no? Vemos aquí, hepatización roja, hepatización gris, por lo que les he explicado. Y bueno, esta, como dijo Martín, sería la incorrecta, ¿no? La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa se relacionan con la leucocitosis periférica y hipotermia. En realidad vemos que está vinculado a lo que es la fiebre, ¿no? No a la leucocitosis periférica y tampoco a la hipotermia. En vez de hipotermia produce una elevación. No, por eso está más vinculado a lo que es está vinculado a lo que es la fiebre, ¿no? Entonces, como dijo Martín, esa es la clave correcta, ¿no? Ya. Ahora, a ver, ah, disminuir, ya. Ahora sí. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. A ver. Natalia tiene 52 años y consulta por dolor de espalda, dificultad respiratoria, tos, expectoración. A ver, para resaltar lo más importante, ¿ya? Dice, Natalia tiene 52 años y consulta por dolor de espalda. Tiene dolor, dificultad para respirar también, tos, expectoración amarillenta desde hace una semana. Al examen
Encuentran que tiene una presión arterial, bueno, la presión arterial está normal, 120/70, frecuencia 89, cianosis distal, con una saturación de 89%, ¿no? Vemos que tiene cianosis, una saturación que está baja, frecuencia respiratoria que está aumentada, está en 30, y también tiene un mal estado general, ¿no? Ha sido hospitalizada y ha recibido oxígeno por cánula binasal, lo que ha hecho que su saturación pues se aumente y ahora esté en 94%, ¿no? Tiene algunos exámenes auxiliares, por ejemplo, hemoglobina, vemos que la hemoglobina está bien, tiene leucocitosis, o sea, aumento, está incrementado los valores de los leucocitos, o sea, se han incrementado en número, vemos que aquí lo que los valores normales está entre 4.000 y 10.000, ya que están 12.000, está aumentado. También vemos que tiene neutrófilos 90%, que también sería un valor aumentado. También vemos que tiene linfocitos en 4.8%, que estaría disminuido, y también tiene monocitos. Luego también vemos a la proteína C reactiva, que está en 34, está aumentada porque los valores normales son de 0 a 1. También vemos aquí algunos datos de gases arteriales, ¿no? El pH 7.36, la presión de oxígeno en 75, la presión de CO2 de 32, el PAFI de 170, el lactato y la radiografía que muestra lesiones en parche. En relación a este caso, marque la alternativa que consideren más adecuada. ¿Cuál consideran, chicos, que en esta sería cuál consideran que sería la clave? Veo que han puesto Rosana puso la clave C. Ujú. ¿Hay más chicos que quiera dar clave? Bueno, mientras van poniendo algunos más sus claves y decían poner chicos, está muy bien, ¿no? Como comentó Martín también y Rosana, la clave sería en esta pregunta la clave C. Sería la C. ¿Qué sucede? Vamos a ir viendo clave por clave, ¿ya? La primera clave, el caso corresponde a una neumonía crónica porque predominan los leucocitos polimorfonucleares. En este caso, ¿esto por qué no es? Primero te dicen, como ya les había, bueno, había tratado de subrayarles, dices una semana. No correspondería porque es algo agudo. Si fuera, por ejemplo, más de 3 semanas, ahí ya sería algo crónico, ¿no? Pero en este caso no corresponde. Y además te menciona de que es una neumonía crónica porque predominan los leucocitos polimorfonucleares. Como ya les había hablado acá dice que hay leucocitosis, o sea, están elevados los leucocitos. Y sobre todo los neutrófilos, que vemos que están aumentados porque los linfocitos están disminuidos. Entonces, ¿qué predomina de qué hay acá? Predomina de neutrófilos. Los neutrófilos son los polimorfonucleares, ¿no? Entonces, ellos se corresponden más con una inflamación aguda, ¿no? Cuando hay predominio de estos. Mientras que cuando hay predominio, por ejemplo, de linfocitos, ustedes ya lo deben saber por su clase de inflamación, ¿no? Corresponde más con una inflamación crónica. Entonces, aquí están predominando estos de acá. Y bueno, también se asociaría más a una enfermedad que es aguda, ¿no? En este caso, también el tiempo también corresponde. Entonces, por esto no sería la clave, ¿no? Esto no sería. Luego dice, se trata de una infección respiratoria alta por compromiso severo de bronquitis y tráquea. Vamos a ver que en realidad tanto los bronquios como la tráquea se encuentran en vías respiratorias bajas, ¿no? Vías respiratorias bajas. Entonces, no podría ser, pues, ¿no? Te mencionan que es una infección respiratoria alta y esto no corresponde, o sea, no se corresponde. Entonces tampoco sería correcto. Bueno, la C que ustedes, como muy bien han contestado, sí, es la alternativa correcta. Luego dice corresponde a una neumonía típica por neumococo. Vamos a ver que aquí, si bien tenemos algunos síntomas, como por ejemplo de la neumonía típica, como por ejemplo la tos, expectoración, con expectoración, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La paciente se menciona aquí que tiene una radiografía en lesiones en parche. Y esto vamos a ver que en realidad está más vinculado a una neumonía típica. Como vemos aquí también hay otra clasificación de la neumonía que según el área afectada pulmonar, ahí tenemos neumonía lobar, neumonía bronconeumonía y neumonía intersticial. Y por lo general, digamos, las bacterias que son atípicas suelen producir un patrón así, en parches, lesiones en parches, como se menciona aquí, ¿no? Acá están en parche, aquí parchado y aquí también, y acá abajo también.
¿no? Entonces, por ese motivo es que tampoco correspondería a una neumonía típica por neumococo, porque más bien sería por algún germen atípico, ¿no? Y el último es un caso de insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, no, ya supongo que les van a explicar después, digamos, lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Pero en este caso, básicamente el paciente no tiene antecedentes y tampoco hay signos y síntomas que me indiquen que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Por eso la clave, bueno, acá sería la C. Bueno, ahora otra pregunta. Natalia tiene 52 años. Esto ya sería la parte de chicos de insuficiencia respiratoria. Ya. Natalia tiene 52 años y también, bueno, es el mismo caso, ¿no? En realidad, esta preguntita tiene dos, digamos, este problemita de que este caso tiene dos preguntas. Es el mismo caso que hemos visto, entonces, de frente, en relación al caso de Natalia, la insuficiencia respiratoria es de tipo, ¿qué considerarían chicos que es aquí? ¿Cuál sería la clave? ¿Tienen alguna clave, chicos, acá? Bueno, lo que van poniendo, chicos, bueno, aquí la clave para acelerar también, aquí sería la A, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. A ver. ¿Qué sucede? Ustedes tienen que saber que además de la clasificación normal digamos, fisiopatológicamente, de la insuficiencia respiratoria, también tenemos esta clasificación, que es la clasificación básicamente según análisis del AGA, ¿no? El análisis de gases arteriales. Tenemos, por ejemplo, la tipo 1, que es hipoxémica, también se llama parcial o oxigenatoria, la tipo 2, que se llama hipercápnica, global o ventilatoria, tiene varios nombres. Y la tercera, que básicamente sería tipo 1 y tipo 2 porque es mixta, porque tiene un poco de esto y un poco de esto. Ustedes aquí básicamente tienen que recordar estos valores que son importantes, que tienen que saber, ¿no? La de tipo 1, básicamente la presión arterial de oxígeno va a ser menor a 60. Y además de eso, se caracteriza porque va a ser menor o igual a 60, pero a una FiO2 de 0,21, ¿no? Y además de eso, también, o bien, digamos, pueden tener esto, o bien pueden tener el de aquí, que también está caracterizado por una presión arterial de CO2 que está normal o que está baja. No, en este caso, en el caso de esta paciente, vamos a tener aquí, por ejemplo, que tenemos una, voy a cerrar esto, ya. Tenemos una presión arterial de oxígeno de 75. Entonces, no correspondería, ¿no? Pero en realidad no corresponde acá. Acá te mencionan que el FiO2 es 0,21, pero aquí la paciente está recibiendo oxígeno, como hemos visto, ¿no? Entonces, acá en realidad el FiO2 ya varía. Entonces, digamos que esto no se cumple, ¿no? No se cumpliría, por lo que estamos viendo, pero vemos que aquí tenemos una presión arterial de CO2 que está normal o disminuida, que podría pertenecer al tipo 1, y vamos a ver aquí. Esta presión como está baja, ¿no? Porque normalmente el valor sería 36, 40, más o menos por ahí, ¿no? Pero esta vemos que está baja, entonces aquí sí correspondería, no se cumpliría, por así decirlo, este criterio. A pesar de que no cumple este criterio, ¿no? Sí cumpliría este criterio que está acá. Entonces, por ese motivo, esta preguntita, la respuesta sería que es hipoxémica, ¿no? Porque aquí sí cumple este criterio. Y bueno, básicamente por eso, ¿no? Los demás no podría ser, aquí está el concepto de los demás. No se vayan a olvidar esto porque esto sí, sí es algo que les pueda venir, ¿no? Porque básicamente son datitos, memoria básicamente, ¿no? Pero no se vayan a olvidar, sobre todo de estas dos cosas, que si bien no cumple una, puede ser la otra, ¿no? Y bueno, ahora pasemos a la otra pregunta. La pregunta 6, respecto a la ventilación, perfusión indica lo correcto. En esta pregunta, chicos, ¿cuál creen ustedes que es la clave? ¿Tienen alguna clave acá? Chicos, ¿alguien que me pueda decir alguna clave aquí en esta preguntita? La A, sí, muy bien, Rosana. En sí, la clave, ajá. Gracias, Nicolás, gracias, Rosana. Gracias, Martín. Sí, en esta pregunta, bueno, la clave es la A, ¿no? Es la A. Ahorita vamos a ver por qué es la A.
Ya. Es la A, ¿no? Como ustedes muy bien han respondido, es la A. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a comenzar explicando las otras claves porque no puede ser, ¿no? Acá dice, por ejemplo, la B, de pie, la perfusión alveolar es máxima en el vértice pulmonar. Como vemos aquí este grafiquito, observamos que aquí los vasitos están como que un poco más delgados, ¿no? Entonces, y lo que sucede es que en el pulmón, todo el pulmón obviamente no es uniforme, o sea, no es completamente homogéneo, ¿no? Algunas zonas quizás están más perfundidas que otras. Entonces, eso es lo que sucede acá en el pulmón, por ejemplo, en los ápices, vamos a tener que hay una menor perfusión, ¿no? A diferencia de aquí, por ejemplo, que vemos que en las bases hay una mayor perfusión. Entonces, acá me está indicando de que la perfusión alveolar es máxima en el vértice pulmonar y en realidad no sería, ¿no? Acá, como vemos, los vasitos están más chiquitos, entonces hay una menor perfusión aquí, sería al revés, sería que aquí es mínima la perfusión alveolar, ¿no? Entonces, por esa clave no sería la correcta, ¿no? Como podemos ver acá en el gráfico. Después dice, la saturación de oxígeno es un excelente indicador de la uniformidad del BQ. Bueno, como sabemos, esta relación ventilación-perfusión es una relación de volúmenes, ¿no? Son unos valores que se dividen estos valores y sale más o menos un valor de 0,8, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sucede con este valor? Lo que sucede es que hay indicadores, o sea, hay, por así decirlo, valores, como por ejemplo la gradiente alveolo arterial, que, por así decirlo, van a encargarme de decirme si esta relación está bien o no está bien, ¿no? Como he dicho en el pulmón, no todas las áreas son iguales, ¿no? Por ejemplo, acá está más profundida y acá está menos profundida. Entonces, esta ventilación-perfusión puede variar, pero obviamente que algunas veces van a haber algunas patologías que hagan que estos valores sean anormales, completamente anormales. Entonces, ¿quién me va a mí a decir que, digamos, esta relación está siendo afectada? Justamente es esta gradiente alveolo arterial, ¿no? La que me va a indicar eso. Entonces, por ese motivo, aquí dice la saturación de oxígeno es un excelente indicador de la uniformidad y esto no es porque viene a ser la gradiente alveolar arterial la que es por así decirlo, por excelencia, ¿no? El indicador por excelencia. Luego también tenemos otra pregunta, perdón, tenemos la otra alternativa que dice a 2000 metros sobre el nivel del mar la concentración de oxígeno en el aire es menor que el nivel del mar y aquí estaría incorrecta también. ¿Por qué motivo? Porque te mencionan concentración. Y como te están diciendo concentración, la concentración es constante en realidad. Es como decir, aquí el oxígeno está en 21%, ¿no? Es la proporción, ¿no? Porcentaje, el porcentaje, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se mantiene constante. Lo que varía en sí viene a ser la presión atmosférica que ustedes, como ustedes ya sabrán, ¿no? A mayor altura, la presión sí va a disminuir, igual que la FIO2 que también va a disminuir. Por el contrario, cuando uno está más cerca de la costa, va a aumentar. Esto va a aumentar, ¿no? Entonces, aquí, digamos, básicamente, no se vayan a confundir con este término de la concentración, porque la concentración se va a mantener constante. ¿Ya? Por eso esta alternativa tampoco sería la correcta. Y luego dice, la presión arterial de oxígeno es el mejor indicador de la uniformidad de Berku. Bueno, ya les había explicado que tampoco es, ¿no? Sino es la gradiente alveolo arterial. Ya está. Ahora la otra pregunta. Y ya vamos a terminar. Ya estas son las últimas preguntas, chicos. Relaciona los enunciados de la columna izquierda con los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria de los enunciados de la columna derecha. A ver, aquí chicos, ¿cuál para ustedes sería su clave? ¿Tienen alguna clave que quizá consideren que pueda ser? Ya, ahí voy viendo dos claves. Olenka dice la A, Mirko dice la B. Y bueno chicos, vamos a ver cuál es la clave en esta preguntita. Ya. Aquí sería, Olenka corrigió su clave a B. Y sí, chicos, sí, ¿no? La clave en sí sería la B, ¿no? Nicolás, como ya están respondiendo varios, la clave en esta preguntita sería la B, ¿no? Y bueno, ya ustedes deben saber, bueno, voy a tratar de hacerles rapidito. Aquí en la alteración de la difusión,
como por ejemplo en la fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Básicamente aquí todo este espacio que se encuentra aquí, entre el alveolo y el capilar, ¿no? Este espacio, por así decirlo, se va a llenar de compuestos, por ejemplo, de fibrina, todo este espacio se va, digamos, va a estar ocupado. Y eso va a hacer que obviamente venga el oxígeno por aquí y que no se dé este proceso, este intercambio, ¿no? Viene el oxígeno por acá y no se va a dar este intercambio, por acá está la sangre. Entonces, como no se va a dar este intercambio, no se está dando esta difusión de oxígeno, el oxígeno tiene que pasar acá, ¿no? Para que obviamente la sangre se pueda oxigenar, ¿no? Y el CO2 tiene que liberarse. Entonces, aquí este proceso no se está dando. Por lo tanto, aquí la presión arterial de oxígeno va a caer, no va a estar baja la presión arterial de oxígeno, ¿no? Entonces, por eso aquí, bueno, aquí se está, estas enfermedades como por ejemplo la fibrosis pulmonar producen esta alteración de la difusión, ¿no? Aquí la otra, digamos, clasificación de la insuficiencia respiratoria viene a ser la hipoventilación alveolar. Entonces, hay enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, pero también otras como por ejemplo la miastenia gravis, entre otras más, algunos por ejemplo alteraciones como por ejemplo distrofias, ¿no? Distrofias musculares. Entonces, estas enfermedades y también lo que son las sobredosis, por ejemplo, sobredosis de opioides, ¿qué hacen? Básicamente afectan al centro respiratorio, ¿no? Y en este caso, el síndrome de Guillain-Barré va a afectar a los que son los nervios periféricos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Todo este trayecto, o sea, desde el centro respiratorio, tiene que ir a la médula y de la médula va a mandar señales, ¿no? Mediante los nervios para que estos músculos puedan funcionar y una persona pueda respirar, ¿no? Una persona puede inspirar y puede aspirar. Entonces, ¿qué va a pasar? Este síndrome de Guillain-Barré básicamente va a alterar acá a estos nervios. Estos nervios ya no van a poder llevar la información, por así decirlo, acá a los músculos respiratorios principalmente. ¿Y qué va a pasar? Entonces no va a poder una persona inspirar ni tampoco expirar. Entonces, al no inspirar ni expirar adecuadamente, acá lo voy a explicar, al no inspirar ni expirar adecuadamente, ¿qué va a pasar? Aquí el CO2 que está acá no va a poder salir. El CO2, digamos que se va a quedar, se va a retener acá, ¿no? Va a aumentar. El CO2 aquí va a aumentar, ¿no? Y este oxígeno va a ingresar poco oxígeno, ¿no? Entonces, no va a poder ni liberar mediante la expiración lo que es el CO2 y tampoco va a poder, digamos, recibir un adecuado aporte de oxígeno, ¿no? Del ambiente, porque no va a poder inspirar tampoco. Entonces, esto va a generar que se dé esta hipoventilación alveolar, ¿no? En resumen. Ya. Entonces, por ese motivo es que, digamos, el síndrome de Guillain-Barré corresponde a esta hipoventilación alveolar, que básicamente aquí está como problemas ventilatorios neuromusculares. Ya. Y luego tenemos un tromboembolismo pulmonar. A ver, vamos a ver aquí. Ya. En este caso, aquí vamos a explicar. En sí, lo que sucede es que la alteración ventilación-perfusión va a tener dos tipos, se va a clasificar en realidad. Uno es como shunt y el otro viene a ser el espacio muerto. Entonces el shunt, vamos a tener que el shunt, básicamente, ¿qué va a pasar? Esto que está aquí viene a ser, digamos, las vías aéreas, ¿no? Digamos, por aquí viene el aire, bueno, viene el oxígeno, ¿no? Entonces, muchas veces se puede ver obstruido la ventilación y cuando la ventilación, digamos, va a estar en cero, a pesar de que siga perfusión porque por aquí va a pasar sangre, ¿qué va a pasar? Cero entre algo va a ser cero. Entonces, este valor de cero corresponde justamente al shunt, ¿no? Y esto se puede presentar, por ejemplo, en casos de neumonía severa, ¿no? En las que, por ejemplo, aquí se va a llenar tanto de líquido, puede suceder eso, ¿no? Que se llena tanto de líquido que finalmente no termina pasando el aire, acá va a estar, digamos, por así decirlo, como obstruido, no va a pasar el oxígeno, ¿no? No va a poder realizarse este intercambio adecuadamente. Entonces, eso viene a ser el shunt. Por otro lado, tenemos el espacio muerto. ¿Qué sucede en el espacio muerto? Si bien aquí normal está llegando oxígeno, aquí va a haber una obstrucción a nivel, justamente a nivel sanguíneo, ¿no? Va a estar obstruido, por ejemplo, con un émbolo puede estar obstruido. Por lo tanto, no se va a dar no va a haber una adecuada perfusión. Aquí el problema estaría en la perfusión, ¿no? Digamos que la perfusión estaría en cero. Sí hay ventilación, pero la perfusión está en cero. Entonces, como hay ventilación entre cero, sería básicamente tiende al infinito. Y esto es lo que conocemos como espacio muerto.
¿Por qué? Porque básicamente va a actuar como un espacio muerto, o sea, un espacio en donde no se está dando un intercambio de gases adecuado, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar se da esto, ¿no? Y bueno, por eso el tromboembolismo pulmonar corresponde, digamos, a alteración, ventilación, perfusión, tipo espacio muerto, ¿no? Y luego tenemos el mal agudo de altura, que como ya les había explicado antes, por acá yo les había explicado, ¿ok? ¿No? Básicamente esto sería, estaría relacionado con la disminución de la presión parcial de oxígeno ambiental, ¿no? Y bueno, esta sería esta clave, ¿no? La B. Y bueno, luego aquí también tenemos una causa de hipoxemia por Shock o cortocircuito. Para ya terminar, chicos, esta preguntita que también está en todas las preguntitas que ustedes deben tener de otros años. Aquí sería básicamente síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Yo les he explicado cómo es que se da este shunt o este cortocircuito, y en este caso, digamos que el resto de claves no correspondería, en sí que más correspondería sería el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Y bueno, estos serían, chicos, todas las preguntitas. Y bueno, esto sería todo de mi parte, chicos. Ya no sé quién sigue. Y muchas gracias por su participación también. Muchas gracias, Joyce. Pero vamos a ver quién es el siguiente. Un momentito, por favor. Ya, chicos, la siguiente ponente va a ser Pierina González. Ella va a exponer la parte de insuficiencia cardíaca. Chicos, buenas noches. Mi nombre es Pirina. Ahorita voy a presentar pantalla para ir desarrollando los temas. Bien, chicos, vamos con la primera pregunta. Eh, pregunta uno, varón de 46 años, es sedentario y consume dieta rica en harinas, carnes y gaseosas con poca ingesta de agua. Sus padres son diabéticos e hipertensos. Ingresa por presentar hace 40 minutos en forma brusca dolor opresivo precordial. Intensidad 10 de 10, con irradiación a brazo izquierdo, diaforesis y disnea. Frecuencia cardíaca 128, está elevada. Frecuencia respiratoria de 30, también está elevada. La presión arterial también está elevada. En el electrocardiograma se encuentra la elevación del segmento ST en las derivadas precordiales y el valor de las mioglobina está muy elevado. Entonces menciona, la enfermedad coronaria del paciente sería desencadenado por... A ver, chicos, los espero en un minuto para que puedan dar sus claves, qué ideas tengan. Un minuto, chicos. A ver, nuestro compañero Martín menciona la clave C. Complicación trombótica por ruptura de placa fibrosa. A ver, vamos a ver, ¿cuál será la clave?
La clave es la A, complicación trombótica por erosión del endotelio. Bueno, tanto la clave C como la clave A pareciera que fueran algo similar, ¿no? Ambas mencionan problema trombótico, pero uno era por erosión de endotelio y otro por la placa fibrosa. A ver, vamos a ver por qué vendría a ser la clave A. Bueno, entonces primero conocemos hemos leído la historia, vemos sobre todo esos signos que nos dan a orientar de que estamos ante un infarto, ¿no? El dolor dura más de 20 minutos, 40 minutos, el dolor que es tipo opresivo y que también se irradia el brazo izquierdo, está acompañado con la diaforesis, que vendría a ser, en este caso, el exceso de sudor que tiene el paciente, la taquicardia y la taquimia también. Entonces, bueno, hemos hecho nuestro análisis y decimos, yo estoy ante un cuadro de infarto, ¿no? En la que probablemente, en este caso, como sabemos, el infarto quizás ha estado ocasionado por los factores de riesgo que ya lo han escuchado en la clase. Vendrían a ser, por ejemplo, tener padres antecedentes diabéticos y también hipertensos. Y en el caso de él, si bien es cierto, no tiene alguna enfermedad como tal diagnosticada, pero sí nos hablan mucho de cuáles son sus hábitos: sedentarismo, consume dieta rica en, sobre todo en harinas, carbohidratos, así que también podrían nos dar a orientar de que este paciente puede que también tenga diabetes, ¿no? Aún no está siendo tratado y eso es, por ejemplo, una de las causas de que haya tenido esta síndrome coronario agudo con un infarto. Entonces, nosotros acá tenemos este pequeño grafiquito en las que vamos a poder diferenciar, en este caso, los tres principales síndromes, ¿no? Coronarios que puede haber. El primero, que es una angina inestable. En común todos vamos a ver que tiene esta placa, ¿no? Esta placa de ateroma, que ya sabemos que se forma sobre todo por la acumulación de, en este caso, el lípido a nivel de nuestro endotelio, pues, ¿no? Ingresa por nuestro endotelio, por una falla, en este caso, alguna alteración, y que se va a acumular en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, algo importante acá es que tenemos una angina inestable, en la que vemos de que, si bien es cierto, la placa en este caso va a estar ahí, pero todavía no va a haber en este caso alguna ruptura de la misma y por ende la formación de algún trombo. Va a estar ahí, pero no genera alguna oclusión como tal. En cambio, cuando ya hablamos de, por ejemplo, un cuadro de un infarto agudo, ya hablamos de la formación de un trombo. Pero en un caso, para que sea en con elevación del ST, la oclusión es total y por ende, pues esta tiene una mayor riesgo. En cambio, el otro, que es un infarto sin elevación del ST, vemos de que el trombo no va a ocluir del todo al vaso y por ende, de alguna otra manera, la circulación y la sangre todavía va a poder pasar por los vasos sanguíneos. Entonces, acá nos mencionan que ya se dio el infarto. Y como mencionan en el dato, ha sido con elevación del ST. Entonces nos encontramos en este caso. Así es que encontramos donde la arteria ya está totalmente ocluida por el trombo. Entonces, acá la pregunta que estábamos viendo, si este trombo se formó por la ruptura de lo que vendría a ser la capa fibrosa o se rompió por la ruptura, en este caso, del endotelio. Entonces, nosotros tenemos que saber de que la formación de un trombo vendría a ser una respuesta que tiene una respuesta de coagulación que tiene, porque se ha roto en este caso parte de lo que son las capas, en este caso del vaso sanguíneo, que vendría a ser el endotelio, que vendría a ser la capa más interna, la íntima, ¿no? La capa más interna, la que está en contacto en este caso con las plaquetas. Entonces, en la que está pasando la sangre. Cuando hay una ruptura como tal del endotelio, es cuando se van a liberar estos factores, proteínas que van a favorecer la agregación plaquetaria y que luego, ya con los factores de coagulación, esto van a formar el trombo. Entonces, decir que la ruptura de la placa fibrosa, que es lo que está arribita, bueno, esta imagen no es como tal la placa fibrosa, pero sabemos de que la placa fibrosa vendría a ser ese grueso, ¿no? En este caso, que tenemos material colágeno, ¿no? Fibroblastos que se van a formar para evitar que esta placa se rompa. Entonces, la formación y la activación de la coagulación no se va a dar porque esa capa fibrosa, que es básicamente tejido conectivo, en este caso colágeno, se rompe, sino es porque ya ha habido una ruptura como tal del endotelio, o sea, de una capa del vaso sanguíneo. Entonces, esto se tiene que romper para que, como menciono, se liberen estas proteínas, que ustedes también ya creo que lo han visto en tema de inflamación, ¿no? Favorecen a lo que vendría a ser la agregación plaquetaria y posteriormente a la formación de los factores de coagulación y por último a la formación del trombo. Entonces, es por eso que en el caso de acá, el problema como tal final de la formación del trombo y la oclusión total y por ende hacer el infarto vendría a ser la erosión del endotelio. ¿Ok? Entonces ahora vámonos con la segunda pregunta.
A ver, ¿qué nos mencionan acá? Varón de 46... no. Ah, sí, este es el mismo caso del anterior, pero tenemos otra pregunta. Nos mencionan, este caso podría corresponder a... Bueno, creo que está bastante explícito en la propia historia. Es la misma caso clínico que hemos visto de la pregunta uno. Entonces, les doy también un minuto para que puedan responder esta preguntita. ¿Cómo clasificarían a este síndrome? ¿Ok? Mirko y Martín mencionan en la clave D. Pero vamos a ver si es la clave D. Nicolás también. Y exacto, es la clave D. Como, bueno, mencionamos esta, bueno, bastante, creo que la historia fue muy explícita y nos mencionó ya la elevación del CT y el cuadro mismo que nos acerca a un infarto de miocardio con elevación del CT. Pero nuevamente acá recordamos y hemos visto los síndromes coronarios agudos pueden ser tres: una angina inestable, una IMA, en este caso sin elevación del ST o con elevación del ST, ¿no? Entonces, bueno, electrocardiográficamente nosotros, por ejemplo, vamos a ver acá la evolución en la que se podría presentar desde una angina inestable que vendría a ser una como tal, no es un síndrome coronario agudo, sino es algo más crónico, una enfermedad coronaria crónica en la que el paciente lo puede tener, sobre todo por una disfunción en lo que vendría a ser la demanda y la oferta, ¿no? Que se vendría a generar, en la que no va a generar realmente cambios electrocardiográficos, así es que el paciente ahí va a tener su angina con esas ciertas características que ustedes también ya lo conocen, y que bueno, luego ya esto puede ir evolucionando dependiendo ya a los factores de riesgo, en este caso, o al avance mismo de la enfermedad, una angina inestable. Se menciona que esta angina inestable está dentro de lo que vendría a ser también el patrón de que no se eleve el ST. O sea, incluso esta puede tener un infradesnivel o un aplanamiento del T, pero con la característica de que no se va a elevar el ST. Así es que también entra en lo que vendría a ser un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que también en este caso puede tener infradesnivel o inversión del T. Algo importante que quizás podemos diferenciar rápidamente porque ambos no elevan el ST es que la angina inestable no va a generar cambios, por ejemplo, o elevaciones de las troponinas, o sea, marcadores, en este caso, de laboratorios. En cambio, el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, al ser ya un infarto como tal, este sí va a generar cambios o elevaciones en lo que vendría a ser la troponina, ¿no? En este caso acá la mioglobina, como mencionan ahí. Eso, un datito ahí también que lo pueden tomar en cuenta. Y mientras que al final ya vemos el IMA con elevación del ST como tal, esta eleva en este caso también las troponinas, las mioglobinas, y como tal característico es que tenga que elevar en este caso el segmento ST, ¿no? Entonces, acá, bueno, ha estado también bastante claro y ya la información como tal nos los daban en el caso. Bien, entonces ahora vámonos con la pregunta número 3. Marque la alternativa correcta. A ver. Nos dicen, la aldosterona transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 hace vasoconstricción sistémica y estimula la producción de aldosterona. La enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensinógeno a angiotensina 1. La renina estimula la retención de agua e incrementa la sed. La vasopresina produce retención de sodio y eliminación de potasio renal. A ver, vean sus claves, chicos. Ok, Mirko y Nicolás nos dicen la clave B. Y Martín también. A ver, vamos a ver qué clave será. Y exacto, es la clave B. Ahora vamos a ver acá. Bueno, como se dan cuenta, sobre todo esta pregunta tiene que ver más con lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Bueno, este sistema lo van a ver siempre.
Ya lo han visto en Pharma, lo van a ver ahora en Fisiopato, pero lo van a ver realmente toda su vida. Así es que es muy importante que lo sepan y sobre todo que lo manejen, ¿no? Como si fuera el abecedario, porque sí es muy importante. Entonces, vamos a explicar acá el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, entonces todo comienza acá, en tu riñoncito, en lo que vendría a ser tu aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado por lo que vendría a ser las células yuxtaglomerulares que están acá, bueno, aquí en lo que se mira de color moradito, lo que está cerca de la arteriola aferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células yuxtaglomerulares identifican si es que, por ejemplo, acá va a haber una disminución, en este caso, del volumen sanguíneo que le está llegando a tu riñón, por ende una hipoperfusión, una hipotensión, también caída de la presión arterial. Esto es importante porque acordémonos que el riñón es un órgano muy importante, elimina básicamente todo lo que vendría a ser todos los desechos. Entonces así es que si no funciona el riñón es algo muy peligroso, por ende es que se está constantemente ahí alerta. La otra parte también tenemos acá las células de la mácula densa, que vendrían a ser el túbulo contorneado distal y que también sobre todo ellos van a detectar bajos niveles de sodio. Entonces, ambos vendrían a formar parte de lo que es el aparato yuxtaglomerular. Y cuando va a haber cualquiera de las alteraciones, y ya les he mencionado, que en el caso de la insuficiencia cardíaca, como sabemos, la insuficiencia cardíaca, tu corazón no está funcionando. Ya lo hemos dicho, algo muy sencillo para poder recordarlo. Si no está funcionando tu corazón, entonces no está bombeando la cantidad de sangre adecuada a las diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos es a tu riñón. Tu riñón, pues obviamente ya te he dicho, a él no le gusta que le llegue poca cantidad de sangre. Entonces, ¿qué hace? Activo, en este caso, las células yuxtamelurales lo detectan y ¿qué hacen? Producen la renina. Entonces, ¿qué hace la renina? La renina convierte el angiotensinógeno que se produce en el hígado a la angiotensina 1. La angiotensina 1, mediante la enzima convertidora de la angiotensina que se encuentra en tus pulmoncitos, va a transformar a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 de por sí ya tiene funciones, o sea, vamos a ver que estimula también a lo que vendría a ser la formación de la aldosterona en lo que es la glándula suprarrenal, pero de por sí esta ya, sobre todo con sus receptores de tipo 2, van a generar lo que es una constricción periférica, ¿no? Algo importante que recordamos nosotros en la insuficiencia cardíaca, también se estimula en este caso el sistema nervioso simpático y que este también se carga de hacer una vasoconstricción. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona también favorece a esa vasoconstricción periférica que hace nuestro cuerpo en respuesta del bajo gasto cardíaco que está circulando por nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces la angiotensina 2 lo que hace es ir a tu glándula suprarrenal y producir la aldosterona. La aldosterona lo que hace es, en este caso, actuar en el túbulo contorneado distal y favorece la reabsorción de sodio. El sodio es patasa, es amigo del agua. Entonces, si se reabsorbe sodio, también se va a reabsorber agua. Y el agua lo que vendría de alguna otra forma a hacer es que está aumentando la hipovolemia, o sea, está aumentando la cantidad de sangre que hay en nuestro cuerpo. Entonces, esto favorece que haya un mayor retorno venoso, por ende ingresa mayor cantidad de sangre a nuestras cavidades, en nuestro corazón, y por ende también va a favorecer el aumento de la precarga. Como ustedes saben, la precarga está en relación directamente proporcional al volumen de sangre que le llega a nuestro corazón, ¿no? Esta es una respuesta que, como menciono, hace nuestro organismo ante un estado inicial de la insuficiencia cardíaca. A nuestro cuerpo no le gusta, pues, que no le llegue la cantidad de sangre, y este al inicio va a hacer todo lo necesario y lo posible para poder contener la insuficiencia cardíaca y que este no genere síntomas, a lo que conocemos como insuficiencia cardíaca compensada. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes se ponen a analizar un paciente que tiene insuficiencia cardíaca en la que su sistema renina-angiotensina está respondiendo aún, no van a encontrar signos y síntomas como tal en el paciente. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta. Recién la clínica como tal y todos los signos y síntomas que sabemos, que ya estoy seguro lo saben, eso lo vamos a ver recién cuando estamos en una insuficiencia cardíaca descompensada, cuando ya nuestro corazón y nuestro cuerpo ha hecho todo lo posible, pero aún así pues ya no puede más. Entonces se expresa de esa manera. Entonces vamos acá con la pregunta, nos dice, ¿cuál es la correcta? La aldosterona transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, no, es la enzima convertidora de la angiotensina. Aldosterona, nada que ver. La angiotensina 2 hace vasoconstricción sistémica y estimula la producción de aldosterona, correcto. La enzima convertidora de angiotensina, la ECA, transforma el angiotensinógeno a angiotensina 1, no, eso lo hace la renina. La renina estimula la retención de agua e incrementa sed, no, esto lo vendría a ser la vasopresina, al contrario, la ADH.
¿La vasopresina produce retención de sodio? No, no tiene nada que ver con sodio. La vasopresina también es una respuesta que hace nuestro cuerpo, sobre todo a nivel de lo que vendría a ser el hipotálamo, mediante sus osmoreceptores. Va a detectar de que hay disminución o baja cantidad de agua y esta va a actuar sobre todo a nivel del túbulo colector. Y este favorece, en este caso, por los receptores de aquaporina, ingreso más de agua. Pero el agua ahí sí se va solita, no le llama a su amigo sodio, no le llama, solamente ingresa, si es que acá no tiene que ver realmente el sodio. ¿Ok? Entonces esa ha sido la pregunta número 3. Y vamos con la pregunta número 4. Con relación a la insuficiencia cardíaca, marque la alternativa que considera más adecuada. A ver, chicos, existe una disminución del tono autonómico simpático. La hipertrofia y la remodelación cardíaca se presenta en la fase aguda. Produce un daño inflamatorio y estrés oxidativo. La excreción de sodio y agua está incrementada persistentemente. Hay una inhibición permanente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, chicos, los espero un minuto para que puedan enviar sus claves.